esta finca, en este centro, estación de Las Palmerillas de la Fundación Cajamar, a quien queremos dar las gracias. Con uno de los economistas más valiosos que tiene nuestro país, reconocido dentro y fuera de nuestras fronteras, y además siempre atento a lo que pasa en torno a nuestro campo, a nuestra agricultura, y una voz en la que podemos confiar y en la que normalmente nos podemos ayudar también para trasladar más allá de Almería, más allá de Andalucía, los mensajes que son interesantes para este sector que es tan importante para el conjunto del país. Hoy queremos dar las gracias a Daniel Lacalle por acompañarnos, por prestarse a este encuentro, a este desayuno, en el que esperamos que también haya debate. Estamos aquí para que todos podáis después plantearle las cuestiones que queráis a Daniel. Y hemos titulado este encuentro como Competitividad hortofrutícola, escenario actual, escenarios futuros. Hay amenazas, hay retos, hay muchas dudas. Estamos también en los últimos días, desde hace una semana, en medio de una guerra dentro de Europa, que ya está teniendo consecuencias desde el punto de vista humano y las tendrá también desde el punto de vista económico. Yo creo que es un buen momento para tratar de aclarar dudas, de conocer un poco más de quienes más saben de esto. Así que Daniel, por favor, cuando quieras, bienvenidos, acompáñanos. ¿Qué tal estás? Muchísimas gracias. Es tu tiempo, es tu momento. Como hemos planeado, primero una disertación, tu exposición y después el debate abierto con todos los que nos acompañan hoy. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos y por acudir a este encuentro en un momento tan espectacular y a la vez tan diferente como el que estamos viviendo, ¿no? Decía Jim Steinman que el futuro ya no es lo que era, y nos encontramos en una situación de esas en las que saber qué es lo que va a ocurrir pues es cada vez más complicado, ¿no? Yo creo que desde el punto de vista del sector de la agricultura nos encontramos en un momento en el que nunca en la historia había sido más importante y a la vez se le considera, desde el punto de vista de política, no se le considera lo estratégico que es, ¿eh? Y sin embargo nos estamos encontrando en una situación como la actual, con la evidencia de que las cadenas de suministro, acceso a los bienes de servicios, son grandes problemas que están afectando a la economía mundial. Damos por hecho, igual que en banca, Cajamar, que nos ha cedido este maravilloso sitio, sabe muy bien, igual que en el sector financiero se da por hecha la liquidez, que va a haber liquidez, ¿no? Y cuando desaparece nos llevamos un susto. En el mundo actualmente se está dando por hecho que no va a haber problemas de suministro en el sector agrícola. Y al sector agrícola se le han transferido los costes de la crisis del COVID-19, de los problemas que se han generado posteriormente en la economía, en un proceso que se llama de recuperación, pero que muchos sectores todavía ven como muy lejano, y además ahora se encuentra con nuevos retos con esta guerra en Ucrania, que supone un gravísimo elemento disruptivo para una economía en la que, como sabéis vosotros, pues Ucrania es el granero de Europa. Ya hay problemas para acceder a cereales, ya hay problemas para acceder a algunos de los bienes y servicios que exporta Rusia, que son fundamentalmente metales, energía y también trigo. Entonces, tenemos que poner en valor el sector agrícola y tenemos que poner en valor porque no puede mantenerse una situación en la que funciona, como yo digo, como el pagafantas de todas las crisis, ¿no? Durante la crisis del COVID-19
hemos vivido la única pandemia de la historia de la humanidad en la que no ha habido problemas de abastecimiento, en la que no ha habido problemas de acceso a bienes y servicios. No ha habido hambruna ni escasez. Entre otras cosas porque el sector hortofrutícola y todo lo que tiene que ver con agricultura y ganadería se pusieron a trabajar inmediatamente y han mantenido el suministro de manera espectacular y admirable. Además, ¿qué es lo que ha ocurrido? Ha ocurrido otra cosa sorprendente. Con el mayor aumento de los costes de producción de los insumos que hemos visto en más de 5 años, los precios se han mantenido relativamente bajos, lo que ha permitido que los ciudadanos hayan sufrido una inflación mucho menor a la que realmente podrían estar sufriendo. Ahora mismo, en España, tenemos una inflación del 7,4%. Esto es una cifra absolutamente desconocida para muchos. Algunos de los que estáis aquí la habéis visto, pero la habéis visto ¿cuándo? Hace 3 décadas. 3 décadas. ¡Ojo! Si veis los componentes de la inflación, resulta que los componentes que tienen que ver con el suministro de productos agrícolas y de productos de hortalizas, todos ellos están subiendo muchísimo menos de lo que están subiendo los costes energéticos, los costes de metales, los costes de todos los insumos que se utilizan para la fabricación y para la puesta en el mercado de bienes agrícolas. Esto es muy importante porque toda esta recuperación de los últimos años viene contra los márgenes de los empresarios y de los trabajadores del sector agrícola. No solamente viene contra los márgenes, sino que además se ha producido otra cosa, que es que en este periodo se han disparado los impuestos no se han ajustado a esa inflación, con lo cual, además de la inflación, el poder adquisitivo, tanto de los trabajadores como de los márgenes empresariales, han sido absolutamente destrozados. Tenemos el nivel de poder adquisitivo de los salarios más bajo de los últimos 30 años y tenemos a la vez los márgenes empresariales cayendo por ese aumento absolutamente desproporcionado de los costes energéticos y de los costes de producción más los costes de contratación. Hablaba de los costes energéticos y los costes salariales. Los costes salariales han aumentado en nuestro país más del doble de lo que han aumentado las ventas. No tiene ningún sentido que un país que necesita competir en el exterior, que un país que tiene una importantísima actividad exportadora en la que se necesita tener costes que sean realmente competitivos, no tiene ningún sentido que tengamos el mayor aumento de costes salariales de todo nuestro entorno. ¿Por qué? Porque eso significa menor competitividad, significa menor productividad y desde el punto de vista de los políticos, todo esto que estamos viviendo, aumento de los costes de producción, aumento de los costes salariales, aumento de los impuestos, reducción de márgenes, hacer cada vez más difícil la actividad de los agricultores y de los empresarios, pues no se ve como un problema porque siempre se percibe por parte de los gobernantes que todo el mundo tiene margen para sobrevivir o para hacerlo un poquito mejor y ellos no, ellos siempre tienen que gastar más. Esto es muy importante entenderlo, ¿por qué? Porque cuando salta todo a la vez. Es decir, ahora mismo los gobiernos están dando por hecho que no va a haber problemas de suministro. Los gobiernos están dando por hecho que no va a haber problemas de escasez de alimentos o de llegada a los centros neurálgicos de consumo. Y lo están dando por hecho basado en nada, porque tenemos problemas en el transporte, tenemos problemas en la producción y tenemos gravísimos problemas de márgenes. No es normal
No es normal que una explotación agrícola esté generando rentabilidades muy por debajo de su coste de capital y que se encuentren con problemas tan agresivos de capital circulante, que significa que tienen que gastar muchísimo más de la caja que generan para mantener su producción. Eso no tiene ningún sentido. Y es un problema, ¿por qué? Porque además se confluyen varios factores adicionales. Confluye el factor, por supuesto, de la competencia que llega del exterior. Mientras en España se suben los costes salariales, se suben los impuestos, se suben las cargas que sufren las explotaciones agrícolas en un entorno de aparente recuperación, el resto de países con los que competimos lo que están haciendo es aprovechar esa situación para continuar entrando en una dinámica de competencia vía precio que es incuestionablemente mucho más sencilla para ellos, que no tienen que llevar a cabo toda esa cantidad de aumentos de costes forzados. Si ya es complicado gestionar el aumento de los costes de la energía, es mucho más complicado gestionarlo cuando el gobierno se niega a ajustar los impuestos que tiene la energía a la inflación. Es decir, todos entendemos que el gasóleo sube porque sube el petróleo, pero lo que no podemos entender es que no se ajuste los impuestos, que son más del 50% del gasóleo, a la inflación, que por lo menos mitigaría ligeramente el impacto para los productores. Este problema, además, va en efecto dominó, y los efectos dominó nunca se valoran porque siempre parece que hay más fichas detrás, ¿no? El efecto dominó empieza, por supuesto, por una recuperación tras el COVID-19 en el que no se ha solucionado absolutamente nada en cuanto a los problemas que tiene el sector con la formación bruta de precios en la cadena de suministros. Eso no se ha solucionado absolutamente nada, el gobierno ha dejado completamente sin ningún tipo de apoyo al sector cuando se genera la recuperación, y al llegar la recuperación viene con un aumento de la inflación gigantesco que no se traslada a los precios. Es decir, es un doble impacto para el sector. Adicionalmente, cuando esos efectos ya son muy relevantes en los márgenes empresariales, va y se añade una subida adicional del salario mínimo interprofesional. La subida del salario mínimo interprofesional en España siempre se utiliza de manera muy demagógica. Se habla, hombre, por Dios, ¿cómo vamos a estar en contra de subir el salario mínimo interprofesional? No, es que la subida del salario mínimo lleva incorporada una subida de todos los impuestos al trabajo, lleva incorporada una subida de las bases mínimas de cotización. Y la subida del salario mínimo, además, no tiene en cuenta para nada la estructura de costes y la estructura de coste de vida de cada una de las regiones. No es lo mismo 1.000 euros en Madrid o en Barcelona que en Guecho o en Guetaria, por decir los sitios lejanos, ¿no? ¿Por qué es importante esto? Porque se añade a los dos efectos anteriores. Es decir, el problema que existía ya con los precios antes de la pandemia. Segundo, el efecto durante la pandemia de la inflación. Tercero, el efecto de las subidas de impuestos y de la subida del salario mínimo interprofesional. Mientras se ha dado una cierta capacidad de financiación vía préstamos ICO, etcétera, bueno, pues muchas de esas explotaciones han sobrevivido a un año bajo la siguiente premisa. Uno, voy a pedir un préstamo para pasar este momento difícil. Cuando la cosa me vaya bien, ya va a estar todo perfecto. Bien. Segunda premisa, la idea de que el momento en el que se ha pedido ese préstamo no se va a prolongar de manera extremada. ¿Cuál es el problema ahora mismo? El problema ahora mismo es que muchísimas empresas tienen problemas para poder cumplir con sus compromisos de pago
de esos préstamos ICO y de otros préstamos, y además aquellas que sí han podido generar suficiente caja para reducir su nivel de endeudamiento, se encuentran que la salida del túnel, hay otro túnel, tenemos otro túnel, que es el túnel de una inflación que ya no es transitoria. Nos dijeron que la inflación iba a ser transitoria, no se preocupen, la inflación va a ser transitoria. Claro, si tú eres una empresa y te están diciendo que la inflación va a ser transitoria y suben los costes de producción, pues aguantas todo lo que puedes los precios, y haces todo lo posible por continuar dando bienes y servicios a tus clientes, de manera que no haya una enorme transferencia de precios para no destruir demanda. Pero ¿qué es lo que pasa cuando te dicen que va a ser transitoria en marzo y no lo es en julio, no lo es en septiembre, no lo es en diciembre, y llegas a febrero y es todavía más alta? Lo que ocurre es que te encuentras en la obligación de subir los precios de una manera en la que además no tienes la suficiente respuesta por parte de la demanda. Es decir, los demandantes no tienen muchas veces la capacidad de absorber esos precios, pero se tienen que subir, ¿de acuerdo? Claro, si a eso le acompañas lo que venía de antes de la pandemia, en la que este sector tenía ya un problema de transferencia de precios de los insumos a los productores, pues entonces ahora te vas a encontrar con el riesgo de destrucción de demanda en un entorno en el que la inflación es mucho más persistente. Y la inflación no es el 7,4%. 7,4% es la cesta que hace el Instituto Nacional de Estadística de los bienes y servicios que consumimos los ciudadanos más o menos en media. ¿Pero qué es lo que ocurre? Lo que ocurre es que si veis la composición de la inflación, lo que consumimos nosotros cada día sube mucho más del 7,4%. La energía ha subido mucho más, los insumos que nosotros consumimos diariamente suben mucho más. ¿Y qué es lo que reduce la inflación? Fundamentalmente la tecnología y el turismo. Pero claro, nosotros no nos vamos de vacaciones todos los días, ni compramos un ordenador todos los días, Que el hecho de que los ordenadores no suban mucho no significa que las cosas que nosotros compramos cada día no estén subiendo de una manera mucho mayor. Entonces, fijaos el riesgo. El riesgo se llama entrar en un periodo de estanflación. ¿Qué es estanflación? Estanflación es estancamiento económico con elevada inflación. Claro, la gente no está acostumbrada a ese concepto porque piensa que la inflación se genera porque sube la demanda, pero ahora mismo, por ejemplo, no está subiendo la demanda de petróleo, de hecho está bajando y está subiendo el petróleo, ¿de acuerdo? O sea, no caigamos en el error de pensar que la inflación es una consecuencia de que consumimos más. La inflación es consecuencia de tres factores. Primero, de crear muchísimo más dinero durante un periodo de cierre económico, ¿vale?, en el que toda esa cantidad de dinero se va a bienes y servicios relativamente escasos. Los precios no suben todos a la vez por casualidad. Los precios suben todos a la vez porque pierde poder adquisitivo la moneda en la que estamos pagándolos. Los precios del petróleo y del gas suben exactamente lo mismo para los japoneses, que dependen mucho más de las importaciones que los españoles, y la inflación en Japón no es del 7 y pico %. La inflación en Japón es del 3%. Gran diferencia. La inflación además en España es mayor a la media de la Unión Europea. Entonces pensadlo de la siguiente manera. Fijaos. La inflación es mayor que en la media de la Unión Europea. La media de la Unión Europea es alrededor del 5%, aquí es del 7%. Segundo, la subida de los costes salariales desde el periodo del COVID es la mayor en España de toda la Unión Europea en este periodo. O sea, tenemos más inflación, mayor subida de costes salariales. Tercero, la pérdida de poder adquisitivo
de los salarios y de los ahorros es la más alta de los últimos 30 años. Y además nos encontramos con un problema de competitividad porque la subida de los impuestos hace que sea mucho más difícil competir en los mercados internacionales. Por lo tanto, se está creando la tormenta perfecta para que haya verdaderos problemas de suministro. Verdaderos problemas de suministro. Y hay que cambiar radicalmente la política por parte del gobierno. La política por parte del gobierno está centrada en lo siguiente: rascar todo lo que se pueda de lo que quede. Es decir, que sube la inflación, subimos los impuestos. Que suben los impuestos con la inflación, los impuestos, como sabéis, son un porcentaje del precio, y si tú no los ajustas, te lucras, ¿no? Para que os hagáis una idea, el gobierno va a recaudar 4.000 millones de euros más por no ajustar el IRPF a la inflación. Entonces, ¿cuál es el problema que generas fundamentalmente? Pues que si nos metemos en un periodo de estanflación, algunos de los que estáis aquí, que como yo peináis canas, ¿os acordáis de la época de la estanflación? Aquí hemos tenido estanflación, en España. Y es un absoluto desastre, porque lleva a destrucción de empleo prolongada, lleva a mayores dificultades para salir de las crisis y sobre todo ni se reducen las deudas ni se mejora la competitividad del país. Por lo tanto, ¿qué es lo que hay que hacer? Lo que hay que hacer fundamentalmente es lo siguiente. Lo primero, en un entorno como el que estamos ahora, el gobierno tiene que considerar estratégicos los sectores de lo que es la parte del sector primario de la economía, porque en el mundo ahora mismo todos los países de nuestro entorno lo están haciendo. Es muy evidente que va a haber problemas de suministro. Es muy evidente, los puertos se están cerrando, está habiendo grandes problemas por la guerra de Ucrania, y eso hay que tenerlo en cuenta, y no es solamente el petróleo y el gas. Primero, considerar el sector como estratégico, y con todo eso, con todo lo que conlleva en cuanto a ayudas, en cuanto a apoyos y en cuanto a fortalecimiento del sector en un periodo tan complicado como es el actual. Segundo, fortalecer las medidas para evitar la competencia desleal. Porque claro, los que ahora no pueden enviar productos, lo estábamos hablando ahora en el desayuno, los que ahora no pueden enviar productos a Rusia, productos a Ucrania, van a querer enviar productos donde sea, como sea, al sur de Europa fundamentalmente. Hay que, por lo tanto, establecer unos mecanismos transparentes y serios para garantizar una competencia leal, sobre todo en un entorno en el que se han disparado los costes. Tercero, hay que reducir de manera drástica los costes salariales y los costes impositivos que vienen añadidos a toda esta batería de medidas que se han tomado en los últimos años. Hay que reducirlos. No puede ser que aumente el coste salarial del empleador un 10% y aumente el salario del empleado un 3%. Esto es una ridiculez, ¿no? Lo que tenemos que hacer, por lo tanto, es reducir los impuestos al sector para mitigar el efecto de las subidas de los precios de las materias primas. Y cuarto, no puedo entender cómo un país como España, que puede ser un enorme alivio para los países del norte en un entorno en el que ya hoy están teniendo dificultades para acceder a algunos de los bienes que importan del este, no puedo entender cómo no se están llevando a cabo negociaciones serias para garantizar que nuestros productos se exporten de la manera más competitiva posible y con precios adecuados. Al final, lo que tenemos que hacer es darnos cuenta de lo que es realmente importante. Y lo que es realmente importante en este entorno que estamos viviendo, que lo más probable es que se prolongue durante un periodo que no tenemos ahora mismo la suficiente información para saber cuánto tiempo será, es clave que el gobierno
ponga las medidas para garantizar que este sector no entre en barrena, no entre en un problema de capital circulante tan grave como el que entró en la crisis de 2008 y que se le considere como lo que es, lo que ahora mismo, hoy, mientras estamos hablando, en Holanda, en la República Checa, en Polonia, se considera. O sea, hay que garantizar que este sector respira, no utilizarlo como cajero automático. Pues muchísimas gracias por vuestra atención, y la cosa es ahora que tengamos un poco de comentarios, debate, lo que queráis, ¿verdad? Para dar suficiente tiempo a todo el mundo a que deis vuestros comentarios y vuestra opinión o vuestras preguntas, ¿no? Vamos a dar un aplauso a Daniel. Vamos a darle también las gracias por este análisis que ha compartido con nosotros. Ha hablado de la necesidad de que este sea reconocido el nuestro como un sector estratégico. Ha hablado de la posibilidad de una tormenta perfecta que provoque una crisis de suministros y de muchas cosas interesantes. Yo no sé si hay ya cuestiones, si no rompo yo el hielo, pero ya que hoy están con nosotros representantes de empresas hortofrutícolas de nuestra provincia que tienen que tomar decisiones a diario, especialmente en este momento en el que nos encontramos de la campaña. ¿Qué puede hacer el sector para prepararse? ¿Qué pueden hacer esas personas para preparar sus empresas de cara a lo que pueda suceder en los próximos meses? Daniel. Bueno, yo creo que lo primero que hay que reconocer es que como se ha preparado el sector ya para el COVID y para la mal llamada recuperación, etcétera, ya es admirable. Entonces, en principio, lo que no deben hacer es cambiar esa actitud prudente. Hay que ser cautelosos, hay que ser a la vez, obviamente, tener una planificación relativamente detallada, pero yo creo que además tenemos aquí a representantes de Cajamar que nos lo pueden confirmar. Yo creo que también hay que saber que si hay algo que es clave en este momento es que las empresas que cuentan con un sector financiero que está en una situación muchísimo mejor a la que hemos vivido desde hace al menos 10, 11 años, ¿no? Una situación francamente positiva. Por lo tanto, el sector financiero está acompañando a las empresas y hay una enorme predisposición a ayudar en ese entorno. Pero yo creo que ser muy prudentes, todo aquello que, o sea, no caer, por ejemplo, en la idea de, bueno, ahora el precio del gas, el precio del petróleo, etcétera, los precios de la energía son muy caros, por lo tanto voy a esperar. No es una buena idea jugar a trader de materias primas ahora mismo. Os voy a decir por qué, ¿no? Porque anoche estaba hablando yo con un amigo mío que es trader de materias primas y habían tenido el peor mes de su historia. O sea, lo que quiero decir es que si los profesionales son incapaces de entender correctamente cuál es la evolución de los precios, las empresas no deben caer en pensar que lo que no ha sido transitorio va a ser transitorio ahora, ¿sabes? O sea, prepararse de manera seria y tener, oye, pues una planificación adecuada de lo que es el capital circulante, que es yo siempre digo que el capital circulante mata más empresas que el gobierno. Y lo más importante también en ese sentido es que aseguren las exportaciones que puedan generar lo antes posible con una buena gestión de lo que es el seguro de crédito. O sea, que busquen seguro de crédito, que busquen seguro seguro de venta, porque eso les va a dar mucha tranquilidad. Hay muchos exportadores que en algunas economías no han visto la necesidad de entrar en mecanismos de aseguramiento de crédito durante una época, y yo creo que ahora sí merece la pena.
¿Tenemos alguna cuestión? ¿Se ha levantado alguien? Me despierta la curiosidad, es decir, antes ha comentado dentro de las posibles recetas, una que va directamente a defender la formación bruta del precio en origen y, bueno, y lógicamente repercutir en el precio del producto, pues el comportamiento del precio de los insumos. ¿Qué tipo de regulaciones serían necesarias para solucionar ese problema? ¿En qué familia de medidas serían las adecuadas? Muchos de los centros, de los grandes centros de consumo, ahora mismo están en una posición en la que tienen capacidad de transferir esos aumentos de costes a los consumidores, ¿vale? O sea, yo, pues, por ejemplo, te voy a dar un ejemplo. Cualquier ciudadano de Madrid o de Barcelona ha visto subir el precio de una barra de pan de 70 céntimos a 1 euro, ¿vale? Y no he visto protestas en ningún sitio, ¿vale? Eso es un 30% de aumento de precio, ¿de acuerdo? ¿Por qué no puede ocurrir exactamente lo mismo con cosas que además están infrapreciadas, con bienes que se están vendiendo por debajo de lo que es su coste, ¿de acuerdo? Entonces, yo creo que tiene que haber una concienciación de la calidad y del suministro que estás haciendo. Eso se puede hacer perfectamente desde una actividad seria de controlar y de llevar a cabo aquellos elementos de la ley de la cadena que se habían acordado que no se están llevando a cabo, que no se están poniendo en marcha, ¿de acuerdo? Y todo eso se puede hacer. Y todo eso se puede hacer porque además la tolerancia del consumidor a una subida relativamente pequeña en cuanto a la cesta de la compra, pero muy importante para el productor, en este momento es suficientemente alta, es lo que quiero decir. O sea, ahora mismo no estamos en un entorno en el que para bienes agrícolas, para bienes ganaderos, etcétera, haya ningún tipo de cuestionamiento por parte de los consumidores, sobre todo en las grandes urbes, de su valor, de su valor añadido. Por lo tanto, hay que aprovechar eso para que lo que no sea, o sea, una ley que se hizo, que se convirtió literalmente, y todos lo sabíamos que iba a ser papel mojado, pues ahí hay muchos factores que se pueden incorporar y que se pueden hacer para garantizar que haya simplemente algo que todos entendemos esencial para la competencia en un mercado libre, que es que exista esa libertad de mercado en toda la cadena, es decir, que no se le traspasen todos los costes de problemas que no tienen absolutamente nada que ver con la producción de bienes y servicios a los productores de bienes que se hacen a granel. Eso es relativamente fácil al desagregar esos factores de, por ejemplo, pues las ofertas que puedas hacer con todos los derechos legítimos en productos y servicios en los que haya competencia sin ningún tipo de dificultades. O sea, lo que hay que hacer es muy sencillo. Los problemas que se generan por un exceso de política de tierra quemada, ¿no? Muchos supermercados lo que hacen es que para generar un poco más de ventas, ponen un supermercado al lado de otro supermercado y en realidad no están haciendo nada en términos de mejora, sino que simplemente lo que hay es una cantidad gigantesca de supermercados. Lo que no puedes hacer es pasarle los costes de esa estrategia a una parte del sector. Si tú te equivocas entre estrategia de generación de cuota de mercado, lo que no puedes hacer es pasarle los costes a los que no tienen nada que ver con esa estrategia.
Gracias, Daniel. Alberto García. Me gustaría preguntarte por el tema de la innovación, de la tecnología, ¿no? Estamos en Almería, que es el hub de la tecnología agro en el mundo, pienso yo, y creo que compartimos muchas de las cosas que aquí estás diciendo. ¿Cómo puede la innovación o la tecnología mejorar el panorama que has contado, que estás contando de incertidumbre? ¿Cómo puede ayudar a la competitividad, a la mejora del agro almeriense, esa innovación y esa tecnología? Gracias. Gracias por la pregunta. Es clave, ¿verdad? O sea, aquí tenemos un ejemplo, ¿no? Y todos los que están, estos otros invernaderos que tenemos a nuestro alrededor, la utilización de energía, la utilización de agua, la utilización de insumos externos a la producción se está reduciendo de manera muy importante. Pero hay otro factor que yo creo que nos falta en España, que es el del valor añadido. En muchas ocasiones nosotros estamos haciendo una mejora espectacular y ejemplo en todo el mundo de reducción de emisiones, de reducción de utilización de energía, de reducción de todos los costes que nos pueden venir sobrevenidos por una crisis energética o lo que sea. Pero nos estamos olvidando muchas veces del valor añadido, de vender y no despachar, ¿no? La diferencia entre vender y despachar es que tenemos que pensar más en que a lo mejor una malla de tomate, de 1 kilo de tomate, ¿sabes? Pues te cuesta 80 céntimos o 90, lo que sea, no sé. Lo importante es pensar también en empezar a vender productos cuyo valor añadido sea superior en cantidades inferiores, ¿no? Todos los que exportáis aquí vendéis en Holanda o en Reino Unido o en Alemania, donde vas al supermercado, y resulta, cuando yo voy al supermercado en Londres, resulta que lo que aquí compras por 80 céntimos, una malla gigantesca, se compra en un paquete así, con 3 tomates, no son 3, ¿no? Son o 2 o 4, por el doble de precio. Entonces, tenemos que pensar un poco más en dónde están las necesidades de los consumidores que pueden pagar más. Y están en todo, aquí lo hemos vivido con el tomate en particular y con muchos otros productos, la capacidad de muchos consumidores de pagar un precio más ligeramente superior por mayor calidad, mayor garantía de que es orgánico, de que es ecológico, etcétera, es muy evidente. Y yo creo que hay que ir por ahí, además de por la reducción de costes energéticos. Pero la innovación es todo, porque no podemos pensar que esto que estamos viviendo se va a acabar y que vamos a vivir pues una época de desinflación de los insumos a menos que tengamos una crisis que nadie la quiere tampoco, ¿no? Porque claro, dices, uy, qué bien, ha bajado el precio del petróleo porque hay una crisis, sí, pero tampoco vendo lo que tenía que vender, ¿no? Gracias, Daniel. Al hilo de lo que decías de generar valor añadido, yo leía esta mañana en una red social, en LinkedIn concretamente, que si no eres una marca serás una mercancía en el mercado, ¿no? Y quizá ese es uno de los retos que tiene muchos el sector, pero quizás ese es uno de los retos que tiene por delante el sector, el de comunicar, el de usar la herramienta del marketing para diferenciarse en los mercados y para conectar directamente con el consumidor. Las grandes multinacionales de alimentación lanzaban notas de prensa, incluso hacían ruedas de prensa comunicando que los precios de sus productos iban a subir por el incremento de los costes de producción. Claro. Eso en este sector es una utopía plantear que podamos hacerlo, ¿no? Salir y decir que el precio de nuestros productos va a subir porque nos han subido, nos están subiendo los costes de producción. Pero fíjate que es cierto que parece una utopía porque este sector está lleno de empresarios que están ahí
a luchar por ofrecer el mejor producto, la mayor cantidad y en las mejores condiciones al mejor precio siempre. Pero hay un punto en el que tienes que ver también cuál es la posición de los consumidores. Y la posición de los consumidores, yo no he visto a nadie. O sea, yo puedo entender que la gente diga, bueno, es que estoy un poco enfadado, estoy bastante enfadado con que suba el precio de la electricidad, ¿no? Pero yo no he visto a nadie realmente enfadado. O sea, nos han subido el precio de la electricidad un 45%, está todo el mundo que parece que no pasa nada. Un 45%. Entonces, muchas veces, ¿y por qué es? Porque por un lado o por otro, estén unos diciendo que si se forran las eléctricas o se forra el gobierno, los dos y tal y cual, por un lado o por otro, todo el mundo entiende que han subido los costes. Lo mismo tiene que ocurrir en este sector. O sea, que la gente, saber lo que está viviendo en todos lados está ocurriendo. Vuelvo al ejemplo de la barra de pan, ¿no? Yo no me había dado cuenta, pero porque no lo compro todos los días, pero es que ha subido un 30% la barra de pan y la fila de la panadería es la misma. ¿Qué diferencia hay entre el pan y un tomate o una papaya? ¿Qué diferencia? Ninguno. Entonces lo que tenemos que hacer es, digamos, es primero poner en valor qué es lo nuestro, porque la gente está dispuesta a pagar un precio un poco mejor por unos productos que son específicos de una tierra o que son específicos porque saben que hay detrás una calidad. Lo veis en el supermercado. Si vais al supermercado y vais a comprar patatas, hay una diferencia entre un tipo de patatas y otro tipo de patatas para un mismo kilo de 25-35% mínimo, mínimo, no, y más. ¿Y por qué puede ocurrir eso? Porque hay alguien que dice, yo estoy dispuesto a comprar estas que son más caras por una serie de factores. ¿Esos factores cuáles son? Precisamente los que debería estar poniendo en valor el sector hortofrutícola aquí en Almería, que son pues, la sostenibilidad, la ecología, la calidad, etcétera, etcétera, etcétera. Y se puede hacer, y hay que utilizar el marketing para comunicarlo también, porque la gente lo entiende. La gente lo que no entiende es que cuando está bajando el precio, suba lo que pagas. Es decir, la gente no entiende, que eso lo hemos vivido todos, que cuando baja el precio del petróleo sube la gasolina. Eso lo hemos vivido todos y ha sido un escándalo, etcétera. Pero la gente sí entiende que cuando algo que es bueno, que quieren y que además valoran, merece la pena, hay que pagar un poquito. Juan Carlos Pérez Mesa, profesor de la Universidad de Almería, director de la cátedra Coespal Dual. Yo no es por romper un poco la magia que se está creando aquí, pero yo soy un poco más pesimista en las cuestiones. Yo me acuerdo en el año, la última crisis del año 2008. Empezamos a notar el incremento de precios 2 años, 3 años más tarde. Me parece que el año 2011 o la campaña 2011 o 2010 fue la que menos margen ha tenido la historia de la agricultura de Almería. Ahora mismo yo sé que tenemos unos precios más o menos que están sufragando los costes, el aumento de costes que estamos teniendo, pero yo creo que estamos ahora mismo en una burbuja que tampoco llegamos a entender. No sabemos si es por menor demanda, por mayor demanda, menor oferta, y yo creo que la situación puede volcarse rápidamente. Tenemos que meter, yo estoy convencido de que en poco tiempo el consumidor va a llegar a un umbral donde se va a sentir ese incremento de precios y va a tener repercusión en nuestra demanda. Nuestro cliente, que es la gran distribución a nivel europeo, va a empezar a reducir, a apretarnos un poco más las tuercas, va a intentar buscar aprovisionamientos alternativos mucho más baratos y al final va a intentar sustituir nuestro producto por un producto más barato, como está pasando en Reino Unido, con el tema del incremento de las exportaciones de Marruecos al Reino Unido, que se han incrementado este último año más de un 35%. Entonces, creo que tenemos que ser, y no hemos hablado tampoco de los tipos de interés, que eso puede ser la gota que colme el vaso, que haga que termine por romper la estabilidad del consumidor. Entonces yo veo unas nubes ahí que no lo veo del todo claro.
Claro. Es decir, yo no quiero poner la negatividad en este ambiente, pero hay que ser un poco conscientes de lo que se nos viene. No, pero efectivamente, hay que tenerlo como, hay que tener esos escenarios como un escenario de riesgo, ¿de acuerdo? O sea, dices, aquí puede haber un riesgo de que la subida de los precios generalizada lleve a la destrucción de la demanda, y la destrucción de la demanda nos coincida con una subida de costes que no se modera, y a la vez que suban los tipos de interés. Bien, es entonces a lo que te tienes que preparar. Hablabas cómo se tienen que preparar las empresas. Primera pregunta. ¿Cómo se tienen que preparar las empresas? Primero, si temes que suban los tipos de interés, y los tipos de interés, el otro día leí, ¿no?, que el mercado estaba preocupado porque el Banco Central Europeo podría subir los tipos de interés a 0. ¿Vale? Ojo, que no es que vayan a subir los tipos de interés como en aquella crisis al 5%, sino que van a subir al 0. Es decir, que hay que empezar a tomar, que si tienes compromisos de financiación, hay que buscar formas de cerrar los tipos, de tener una exposición en la que tengas préstamos flexibles y en la que tengas un periodo de maduración lo más alargado posible. Bien, perfecto. Pero, o sea, si tememos que eso ocurra, lo que tenemos que hacer es prepararnos para que ocurra. ¿Cómo se combate la otra parte? Que las grandes cadenas te van a apretar más con los precios y todo. ¿Qué de todo eso no habéis vivido ya? Ya lo hemos vivido. Pues entonces hay que combatirlo todo lo que se pueda con más diferenciación del producto, porque claro, la razón por la que te puede... Y tampoco es así, además. En un supermercado en el Reino Unido no es tan fácil cambiar de suministrador, ¿no? Es fácil apretar, pero no es fácil cambiar de suministrador. Por lo tanto, irse preparando para poner en valor el producto basado en unos diferenciales de calidad, etcétera, 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 precisamente para esos países. O sea, no sé yo en Lituania, pero te garantizo que en Reino Unido, eso te lo garantizo porque vivo la mitad del tiempo allí, en Reino Unido la gente paga mucho más. O sea, tú vas a cualquier supermercado, ves la parte de productos orgánicos, la diferencia no es de un 20%, la diferencia es del doble. Por lo tanto, hay que diferenciarse, hay que buscar esa diferenciación, hay que prepararse. Si piensas que los costes van a seguir altos, pero va a reducirse la demanda, todo lo que puedas cerrar de contratos a largo plazo, mejor, ¿sabes? Al fin y al cabo, eso es lo mejor que puedes hacer, porque lo que no podemos hacer ninguno, ¿no?, es decir, bueno, como el chiste, ¿no?, como me voy a caer, mejor me tiro, ¿sabes? Yo creo que eso es lo que hay que hacer. No te digo que no tengas razón, puede ser perfectamente, preparémonos para ello. Gracias, Daniel. Virginia, aquí tenemos... Buenos días, soy Manuel Escánet, gerente de la empresa Articholas. Somos una empresa exportadora, básicamente de tomates. Y yo voy a ser positivo. Yo lo que estoy percibiendo del mercado, de hecho ya alguna cadena importante de Europa ha preguntado cuál es nuestra exposición al problema de Ucrania. Es decir, ¿qué problema tendríamos para suministrar mercancía en invierno? Hablando ya del próximo invierno. Luego, nuestro mensaje ha sido muy claro. Pues mira, nosotros no vamos a tener ningún problema de suministro, no dependemos del gas para producir nuestras verduras. Lo que no te voy a poder garantizar es el precio, que evidentemente va a subir, porque todo está subiendo. Mano de obra, fertilizante, electricidad, transporte, envases, todo está subiendo. Del precio no te hablo de garantía. Y de hecho ese es mi mensaje de positividad. Sí. En el sentido de que hay gente importante que se dedica y que se preocupa de que las tiendas tengan mercancía, que ya está empezando a pensar dónde tengo que posicionarme para que mis tiendas no tengan fotos, como pasó en el Brexit, con estanterías vacías. Eso es. Y
También creo que esta crisis siempre hay a gente a la que beneficia, a gente a la que perjudica. Evidentemente a los ucranianos les perjudica muchísimo. A nosotros creo que no nos va a perjudicar en ese sentido, puesto que los países que más afectados van a estar van a ser las producciones del norte de Europa, que en invierno, no hablo en verano, en invierno funcionan básicamente gracias a gas natural y electricidad. Entonces yo ya sé de buena tinta que hay ciertas producciones que no se van a realizar en el próximo invierno. Luego, la parte del segmento alto de mercado, no el producto que viene de Marruecos a bajo precio, sino los segmentos altos de alto valor añadido, va a haber un hueco el próximo invierno. Luego nosotros deberíamos todo el sector de trabajar para intentar cubrir ese hueco. Luego, por mi parte, positivo. Pues Gracias. eso es muy importante, porque además conviene incidir en ese elemento que es el de la seguridad del suministro, que diferencia un poco con el escenario que tú comentabas, el profesor de la universidad, Juan Carlos. Diferencia bastante, ¿no? Porque claro, es cierto que en un entorno de riesgo mundial, pues y ante una cierta destrucción de la demanda, se genera después el riesgo deflacionario. Pero cuando tienes un problema de seguridad de suministro, la elasticidad y la capacidad de acceder a mayor precio es mayor. Vuelvo a estos temas, ¿no? O sea, tú le dices a una persona, un kilo de tomates va a costarte 30 céntimos más, pues esa persona no está preocupada por comprar o no comprar tomates por 30 céntimos de diferencia en un kilo, que no está mal, que es una subida de 30% de precio más o menos, o del 20 y tantos. Pero sí está preocupada por, yo qué sé, el seguro del coche, por ejemplo, el seguro del coche que va a ser en vez de 600 euros, 700, ¿no? O sea, que yo creo que no podemos olvidar que cuando tenemos la posibilidad de que el granero de Europa esté con enormes problemas de suministro a medio plazo, cualquier productor de tomates, de trigo, de cualquier productor ahora mismo va a estar más recibiendo llamadas como las que tú has recibido para el invierno que viene, ¿verdad? Es que esto es importante. Esos señores no están pensando, bueno, me voy a estar tranquilo y como esto se va a acabar dentro de 2 meses le llamo. No, dice, voy a llamar ahora, que yo lo que quiero es tener garantizado en el invierno que viene. ¿Y qué está pensando una persona que ante un conflicto que la mayoría de la gente piensa que de alguna manera se va a, digamos, diluir en 3-4 meses, sigue a pesar de ello diciendo quiero que me garantices el suministro y el precio ya hablaremos en invierno? Está pensando 2 cosas. 1, que el conflicto no va a durar poco, ¿vale? 2, y más importante, que sus clientes no tienen ningún problema, incluso si el conflicto dura poco, de pagar más. Y eso es una parte de información que nos acabas de dar tú, me he vuelto a olvidar de tu nombre. Manolo, perdona, que nos acaba de decir Manolo, que es clave, que no somos conscientes de la capacidad o de la elasticidad que tiene el consumidor en circunstancias normales en los países relativamente más ricos. O sea, que eso es interesantísimo. Bueno, de Fruit Today, habías levantado la mano. Sí, por un lado no me ha quedado claro antes si ya estamos dentro de ese periodo de esta inflación o estamos abocados a él. Eso por un lado. Y por otro, quería preguntar acerca de la concentración. ¿Cómo puede contribuir la concentración del sector a mantener ese pulso con las cadenas de distribución para mejorar los precios y soportar mejor esa subida de los insumos? Porque al final, claro, ponía el ejemplo del pan, que en mi opinión, es un modelo totalmente diferente. Asumimos como consumidores que el panadero del barrio le han subido los gastos, lo tomamos como un igual, pero vamos al supermercado por el tomate y no vemos al agricultor, no le vemos la cara. Lo que faltaba también, que decía David antes, faltaba ese marketing, ese acercamiento. Entonces, ¿hasta qué punto la concentración también puede beneficiar
estamos en riesgo de estanflación, no estamos en estanflación. La economía española este año, con todos los riesgos que se están acumulando, pues a lo mejor termina el año creciendo en términos reales a lo mejor un 3, ¿no? En vez de un 5, pero sigue siendo un cierto crecimiento, ¿no? ¿De acuerdo? Obviamente eso no es suficiente, pero no es estanflación. Estanflación sería si el crecimiento, imagínate, fuera cero o negativo y los precios estuvieran subiendo un 2 o un 3%, ¿no? ¿Vale? Hombre, viniendo, si fuésemos estrictos, ¿eh? El profesor me lo diría, viniendo de una caída del 10,8%, si este año crecemos solamente el 3%, en realidad no estamos creciendo, estamos rebotando, y si los precios suben un 7%, sí estaríamos en esta inflación. Pero en puro estricto, no estamos en esta inflación, ¿de acuerdo? Vale. Sobre la concentración ayuda, pero no necesariamente. Ayuda, pero decías tú que el ejemplo del pan no es bueno, y es cierto que los ejemplos nunca son buenos, en general cualquiera, solamente ilustran, pero el precio en el supermercado del pan ha subido exactamente lo mismo que en la panadería del barrio. Pero fuera de eso, el tema es más que de concentración, yo creo que con información como la que nos ha dado Manolo e información como la que tenemos, es el poder de mercado que tiene, porque por ejemplo, este es un ejemplo que te puede valer, tiene mucho más poder de mercado las miles de pequeñísimas empresas que producen gas natural en Estados Unidos que la Exxon, ¿vale? Ahora mismo lo sabemos perfectamente. Entonces, tú tienes mucho más poder de mercado cuando sabes que hay un problema de seguridad de suministro y cuando sabes que hay un problema de que cuando llegues al supermercado veas esos tomates, ¿no? Y quieres verlos. Normalmente, además, en los supermercados de estos de 24 horas, ¿qué es lo primero que hay? Que lo primero que hay, cuando entras, son las frutas y verduras. Es lo primero que ves. Eso no es ninguna tontería. Porque es muchísimo más valioso comercialmente, ¿vale? Y se puede aprovechar. La concentración ayuda, pero no es, digamos, no es un factor único. Yo quería preguntarte, Daniel, ¿qué piensas acerca de lo que yo llamo las subidas de costes que provienen del sector público, de la ineficiencia del sector público? El sector público deberíamos ser nosotros, sin embargo se nos va de las manos. Me parece que era San Agustín, no estoy seguro, el que decía que el camino al infierno está empedrado de buenas intenciones, y no basta con las buenas intenciones porque se dan paradojas aparentes. Ahora mismo se dan dos circunstancias que tienen que ver con movimientos del sector público que han tenido un efecto exactamente contrario al que perseguían aparentemente. Uno de ellos tiene que ver con la subida del salario mínimo interprofesional. El resultado de la subida del salario mínimo interprofesional, que ha representado para nosotros una subida de costes, una pérdida de competitividad importante, es que los trabajadores en España, como tú antes has mencionado, han perdido más poder adquisitivo que nunca en las últimas décadas, derivado del efecto de la inflación. En nuestro caso, además de afectarnos esto, también nos afecta otra decisión gubernativa, que es la ley de la cadena. La ley de la cadena lo que ha perseguido aparentemente es que por ley no podamos perder dinero, ¿no? Usted va a dejar de tener de asumir el riesgo de perder dinero porque le voy a obligar a no vender por debajo de sus costes.
todos los que trabajamos en el sector y cualquiera que entienda un poco el pernicioso efecto de esta ley, pues sabemos que Marruecos sí va a poder adaptar sus precios al mercado y nosotros no. Si nosotros no podemos bajar de un determinado nivel de precio porque estamos comprometidos por nuestros supuestos costes de producción, Marruecos va a vender todo y nosotros nos vamos a tener que quedar con el producto en los almacenes. ¿Qué piensa de esta ineficiencia, además de otras, por ejemplo, que también la menciono, que provienen de un sector público completamente desmelenado, adoptando medidas populistas que nos hacen cada día más difícil la competencia? ¿Qué va a pasar también con todo este paquete denominado, yo lo englobo con la palabra de moda, sostenibilidad? Cuando nos estamos enfrentando a problemas muy graves, reales, ¿qué va a pasar con todos estos problemas que no digo yo que no sean reales, pero para los que quizás no haya tanta urgencia? Por ejemplo, la ley de envase. Por ejemplo, el cambio climático. No ya eso, sino todos los costes burocráticos derivados de tener que adaptarnos, de tener que demostrar que cumplimos o no cumplimos con tal o cual demanda de los lobbies presentes. ¿Qué se puede hacer contra eso? Decía Thomas Sowell que la burocracia es un animal que se da a luz a sí mismo y exige baja por maternidad, ¿no? Claro, el sector va al gobierno y le dice: es que estamos vendiendo, nos vemos obligados a vender por debajo de coste. Y dice: no se preocupe, voy a hacer una ley por la cual le prohíbo vender por debajo de coste, ¿eh? Y ya me quedo tranquilo, ¿no? En vez de decir: no, voy a hacer una ley por la cual lo que impido es que se venda por debajo de coste equivalente, ¿de acuerdo? O sea, si yo, el gobierno aquí en España, decido que el salario mínimo interprofesional son 1.000 euros y lo que no puedo hacer es decir a la vez que los productos que yo estoy importando de otros países, pues eso es el salario mínimo. Si son 300 euros, pues no pasa absolutamente nada, porque claro, el salario, la energía son el 60% de los costes. Entonces, el problema del gobierno es que siempre percibe que los problemas generados por exceso de intervencionismo se solucionan con más intervencionismo, ¿de acuerdo? Por eso decía yo que la ley de la cadena hay cosas ahí que se pueden utilizar, pero en realidad todo era papel mojado, porque lo que te está diciendo literalmente es: oiga, si usted le cuesta esto 7 euros por kilo, pues salga de aquí, ¿no? Y no lo puede vender. Entonces lo que estás haciendo es exactamente lo contrario a lo que te está pidiendo el sector, ¿de acuerdo? ¿Cómo puedes luchar contra eso? En España, la sociedad civil en general no es extremadamente benigna con los gobernantes, el que esté, pero no sabes cómo, ¿eh? Te voy a dar una anécdota. Yo recuerdo de una administración, un ministro y el presidente del gobierno que me decían: Daniel, esas cosas solo las dices tú. Y yo: ¿cómo va a ser? Esas cosas solo las dices tú si las dice todo el mundo. No, porque yo voy por todos los lados y tal y a mí nadie me dice: oiga, es usted un inútil y nos está hundiendo, ¿sabes? Sin embargo, la ministra de Sanidad en Reino Unido, ¿sabes? Le llamaban de todo menos guapa, y no tengo que contar al secretario de Agricultura. La sociedad civil tiene que ser mucho más activa en decirle al gobierno que lo mismo que exige para la pesca, lo tienes que exigir para la agricultura. Tú no puedes tener unas normas perfectamente centradas con respecto a la pesca y entonces dejar que en la agricultura haya un posible un proceso de dumping. Eso sí es sencillo.
¿Por qué no lo estás? ¿Por qué no lo está? ¿Por qué no existe eso para la pesca? Porque le das mucha más importancia a la pesca. Porque le estás dando mucha más importancia a la pesca. ¿Por qué no existe para el vino, pero sí existe? O sea, ¿por qué esos procedimientos sí existen para el vino, pero no existen para el tomate? Porque le estás dando una importancia al vino absoluta y totalmente. ¿Y quién ha hecho que esa importancia sea alta? A través de la sociedad civil. Y es que la sociedad civil tiene que hacer exactamente lo mismo que ha hecho con el vino o que ha hecho con el aceite para el resto de productos agrícolas, y probablemente uno por uno, que eso es lo triste. El gobierno siempre te va a pasar el coste de la burocracia y te va a crear otra norma para solucionarlo. Y con un poco de suerte, un comité. Siempre. Siempre. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es estar constantemente recordándole al gobierno, primero, lo que no funciona, y segundo, que lo que no puede hacer es crear un problema de algo en donde no lo había, ¿no? Este sector no tiene el más mínimo problema en competir. Pero una cosa es que si yo tengo que hacer una carrera con David, ¿no? Aparte de que David es más joven y está más entrenado, pero si yo tengo que hacer una carrera con David y a mí me dicen que hacemos la carrera en igualdad de condiciones, pero me ponen unos zapatos de cemento y una mochila llena de piedras y dicen a correr, pues obviamente, además de estar mejor preparado, va y gana. Así sí te gano. Así, y la mochila de piedras a lo mejor. Pero es que es el problema. Es que claro, tú no le puedes decir al sector que tiene que cargar con todo el impacto de los impuestos, la subida del salario mínimo, con la subida que va encubierta detrás de las bases mínimas de cotización, etcétera, más los requisitos medioambientales. Esto va a ser, lo de la taxonomía, esto va a ser algo que va a requerir de la acción constante de la sociedad civil para recordar los errores, porque aquí se van a juntar entre los lobbies de un lado, los lobbies de otro, señores que en su vida han cultivado nada y señores que en su vida han criado nada, etcétera. O sea, va a ser una combinación tan brutal que va a tener no puede estar el sector esperando a que llueva una buena noticia de esa combinación. Porque ¿y por qué te lo digo? Los franceses, la agricultura francesa y los italianos llevan preparando toda la batería de todo lo que tienen, pueden y deben hacer, y además con legítimo, para defender sus intereses, no los intereses de la agricultura europea, sino los intereses de ellos, con el respecto a esto de las taxonomías verdes. Y tenemos que hacer lo mismo. Y tenemos que hacer lo mismo en España, porque nos van a dejar de lado. De nuevo, como con la PAC, como con tantas otras cosas, nos van a dejar de lado. Y ellos sí se están preparando como... A mí, la gente, cuando en España se dice la palabra lobby, parece como negativa, ¿no? A mí lobby me parece una palabra estupenda. Se llama grupo de presión de la sociedad civil que lo que hace es defender sus intereses. Pues la agricultura en España tiene que estar ya trabajando de manera muy seria para que no caiga, digamos, como el farolillo rojo de esa negociación, que va a estar hecha mal, seguro. Bueno, un mensaje de tranquilidad, lo primero que lo comentaba, en cuanto al sistema financiero, yo creo que es enormemente más fuerte. Solamente viendo los niveles de solvencia, de liquidez, es enormemente superior a aquellos años que comentaba. Si es verdad, igualmente en el tema de morosidad, por ejemplo, ahora mismo la morosidad del sector está en el 4% aproximadamente, cuando estamos en unos niveles muy superiores al 12, 15. Y bueno, sí es verdad que los márgenes tenemos el mismo problema en el sector. Y luego una última reflexión que sí que me preocupa muchísimo, ¿no? Esta tensión geopolítica que ya es absolutamente firme, creo que sí va a conllevar la subida de precios se convierta
en estructural. Sí. Bueno, ¿cuál es tu opinión? Hemos vivido una época muy sorprendente y a la que nos hemos acostumbrado entre el 2011 y el 2019, ¿no? Que es una época en la que en general los precios de las materias primas esenciales bajaban. El cobre bajaba, bajaba el petróleo, bajaba el gas, bajaba el aluminio, bajaban en general, ¿no? Y yo creo que ahora probablemente estemos en un ciclo en el que eso haya cambiado de manera estructural. Es verdad que, claro, si nos metiésemos en una crisis de ese calibre, sería obviamente otra cosa. Pero si no entramos en una crisis, el riesgo desde luego es alto. El riesgo es alto. Y en el tema del sector financiero, yo creo que la evidencia no solamente está en los ratios tan bajos de morosidad, sino que si es que en los stress tests y en los niveles de riesgo más altos que se están mirando, las entidades tienen los bancos europeos, esto no se suele decir, ¿no? Los bancos europeos, en una época en la que es como tener el viento de cola, ¿no? De cara. En una época en la que no paraban de bajar los tipos de interés, el sector financiero iba aumentando capital de máxima calidad en aproximadamente un 1% anual. Eso es como, ¿sabes? Aumentar los márgenes mientras bajan los precios. O sea, la bomba, ¿no? Apple. Y eso ahora lo que hace es que el sector financiero en estas crisis no se genere un crunch de crédito, que se seque el crédito, ¿no? O sea, imaginaos que esto que está pasando hoy en día ocurriese en el año 2007 antes, 2007, lo que está ocurriendo ahora. Habría ceses de crédito inmediato, habría cierres de crédito inmediato, eso no está ocurriendo ahora. Muchas gracias. No sé si hay alguna cuestión más. Vamos a ir concluyendo este debate. Y bueno, si no hay más preguntas... Muchísimas gracias a todos. Darle las gracias a Daniel Lacalle por prestarse a acompañarnos hoy en este, como se suele decir, barco incomparable, en este invernadero solar que está cargado de tecnología, que tiene un cultivo porque se ha ido extendiendo por algunos puntos de nuestra provincia, pero que no está dentro de lo habitual. Estas papayas que además nos han permitido estar un poquito más frescos, porque si no hubiera sido por esta sombra, a estas horas ya haría un poquito más de calor aquí dentro. Y a todos vosotros gracias por participar. Vamos a tratar desde Coespal de propiciar más encuentros de este tipo, que sean interesantes y que arrojen luz y ideas de futuro para el sector. Gracias también a los medios de comunicación por acompañarnos y a Cajamar por prestarnos este fantástico escenario. Volveremos por aquí seguro. Que tengáis un buen día. Gracias.